Es impresionante ver en la palabra de Dios testimonios de personas que luego de tener un encuentro con el Señor Jesucristo fueron totalmente transformadas en su manera de ser, en su manera de pensar. Este es el caso muy notorio de quien llegó a ser el apóstol Pablo. Ustedes lo recuerdan, es mencionado allí en el libro de Hechos como Saulo, el que perseguía a la iglesia, el que se había propuesto que en defensa de Dios, porque él creía conocer a Dios, iba a exterminar hasta el último de los cristianos que se había levantado, hasta que el Señor en su misericordia también a este que es enemigo declarado del Evangelio y de Cristo se le aparece, lo confronta con su realidad de ser un legalista y de no conocer a Dios, y comienza a tener un encuentro profundo con el Señor Jesucristo. Es este mismo apóstol, luego de quizás 30 años, que está escribiéndole a unos hermanos que viven en una ciudad que se llama Colosas, y les escribe esta carta, que a nosotros nos llega como la carta a los colosenses. Y eso es lo que estamos estudiando. La carta a los colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 16, vamos a detenernos hoy. Ya hemos estado analizando algunos temas que aparecen en esa carta, tan preciosa, tan profunda, y podíamos ver en una reunión anterior cómo únicamente en Cristo podemos ver al Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios que no vemos. También veíamos que, a diferencia de como creía una secta de los primeros siglos, una herejía que tenía una secta de los primeros siglos, y tal como también sostiene una secta de este siglo, llamada los Testigos de Jehová, Jesús no es el primer ser creado, sino que Él es el creador y el sustentador de todo, y es además el primero en importancia. Él es el supremo. Estoy diciendo que Cristo, que Jesús, es Dios. Y eso es lo que creemos nosotros, que es Dios el Padre, es Dios el Hijo y es Dios el Espíritu Santo. El pasaje que hoy tenemos para compartir es el que se encuentra en el capítulo 1 y en el versículo 16 de Colosenses. Y dice así, hablando de Cristo: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Uno de los problemas que tenían nuestros hermanos que vivían en Colosas era que hasta no hace mucho tiempo ellos habían estado participando de lo que era la religión popular de su lugar. Esos, a la vista de los judíos o de los cristianos, eran llamados paganos. Ellos adoraban muchísimos dioses, muchísimos. Por ejemplo, caía un rayo y habían hecho del rayo un dios, o del mar, o del viento, o del sol, de distintos seres. En realidad el rayo no es un ser, sino distintas manifestaciones de la naturaleza, o también de seres como animales, y ese tipo de cosas los personificaban y terminaban siendo dioses para ellos. Pero el Dios del cual les va a hablar Pablo no es un Dios igual que el que ellos estaban habituados a creer. ¿Cuál es la gran diferencia? No es contenido por la creación, no es representable por nada creado. Es un Dios invisible, pero que se ha llegado al hombre a través de la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha encarnado, siendo Dios, no ha dejado de ser Dios, pero también es hombre. Es las dos cosas. Y es la forma en la que Dios ha hablado de manera más contundente, más perfecta al hombre. El problema que tenían entonces estos hermanos, y en la historia ese problema ha tenido un nombre, se ha llamado dualismo. Era muy habitual en aquella época y en aquel lugar que las personas creyeran, como también en esta época hay otras creencias, ¿no?,
pero en esa época se creía que todo lo que tuviera que ver con Dios estaba en el plano espiritual y todo lo que tuviera que ver con los hombres y con la creación era el plano físico y no había ningún contacto posible entre los dos planos. Entonces desde ahí era impensable que un Dios bueno pudiera haber creado esto que ellos llamaban malo, la materia que llamaban malo. De ahí a pensar que Dios puede ser creador de este mundo no era concebible por ellos, no lograban imaginarse eso. Algunos podían imaginarse eso, pero decían, sí, pero si Dios creó esto, no puede ser bueno, porque ha entrado en contacto con la materia que es mala. Esa idea también, con una pequeña variante, la podemos encontrar en nuestra época. ¿O no han escuchado ustedes cuando quieren hablar de Dios con alguna persona? Decir, sí, pero si Dios existe, ¿por qué existe también el mal? Ese es uno de los grandes argumentos que utilizan muchas personas, ¿no? Para decir, no, pero si existiera Dios, no existiría el mal. Y en realidad nosotros vemos en las Escrituras que cuando Dios crea todo, porque la Escritura hace esto, no se detiene a hacer ninguna argumentación de la existencia de Dios, simplemente da por hecho que Dios existe, parte de ahí. Entonces, cuando comienza el libro primero de la Biblia, el libro de Génesis, comienza hablando de que Dios creó todo y agrega algo luego de cada cosa que crea, que era bueno eso que Dios creó. Así que en principio nada de lo que Dios ha creado es malo, ni para el mal. Dios lo creó todo bueno, porque Dios y la naturaleza de Dios es ser bueno. Dios no puede ser malo, no está en su naturaleza y en su ser malo. Él es bueno todo el tiempo. Entonces, para estas personas que estaban saliendo de esa manera de pensar y comenzaban a aprender realmente quién era Cristo, no era fácil, no es fácil abandonar algo en lo que nosotros estamos metidos por mucho tiempo, que nuestra manera de pensar se ha acostumbrado a hacer una y de repente nos muestran que no es la verdad eso, que hay otra forma en la que verdaderamente debiéramos pensar, y cambiar ese pensamiento es muy difícil. Todo esto a la par estaba sucediendo que había como muchos falsos maestros que se estaban introduciendo y estaban llevando a la gente que ya tenía problemas con estas cosas a volverle a enseñar ese tipo de malas enseñanzas. Entonces era muy difícil. Pónganse en el lugar de Pablo, alguien que ha conocido, que ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo y que lo que ahora le da sentido a su vida es el Señor Jesús, y predicarlo a otros y ver cómo otros son restaurados a la relación con Dios por medio de la predicación del Evangelio. Y de repente se entera que a muchos kilómetros de donde él está preso, porque él escribe esta carta estando preso, hay una iglesia que está en peligro de desaparecer, un lugar donde se está predicando el Evangelio que está peligrando porque hay mucha mala enseñanza, y eso debe haber estremecido el corazón de Pablo. Como a nosotros también nos causa dolor de saber de alguna congregación donde se está enseñando algo que no está de acuerdo con la palabra. Habría otros problemas que los detallaremos en otros momentos. Todo esto siempre lo decimos a la luz de que ninguna iglesia es perfecta y que cada una tiene distintas situaciones que tiene que corregir con la ayuda de la palabra del Señor. Queríamos comenzar a ver este pasaje entonces, el 16, y vamos a tratar de desmenuzarlo de a poquito, de analizarlo en porciones más chiquitas. Y esta primera parte que tiene el versículo 16 hace la afirmación de que en Él fueron creadas todas las cosas. Nos habla de que el Señor Jesús es creador también. Todo lo que es, todo lo que nosotros podemos ver, todo lo que podemos imaginar, todo ha sido creado por el Señor. Imaginar me refiero a, yo nunca he salido de la tierra para ver el sol o para ver la luna de cerca, no he pisado la luna, no he tenido ese privilegio, me dan miedo las alturas, así que creo que no lo voy a tener tampoco. Pero puedo imaginarme cómo debe verse la tierra desde ahí, o cómo debe
la grandiosidad del universo no la logro imaginar, porque no hay forma de medirlo eso, lo inmenso que es. O sea, me parecen muchas distancias de acá a Capital, que son 300 kilómetros, así que imagínense las distancias que hay de acá a distintos planetas. Todo eso ha sido creado por nuestro Dios. Es no solo inmenso, sino que sobrepasa cualquier capacidad de imaginación o de pensamiento humano. Todo lo que existe, todo, se puede dividir en dos categorías, si nosotros quisiéramos. En una está el Creador, el que ha creado todo. Y Él está en una categoría diferente, Él es eterno, dice también la palabra. Eso lo vamos a ver la semana que viene, si Dios lo permite. Pero el ser, este Dios, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ha creado todo el resto. Todo lo demás es creado, es decir, que todo lo demás ha comenzado a existir en algún momento. En cambio, Dios no ha comenzado a existir nunca. Siempre fue, siempre es y siempre será. Eso tampoco nos entra en nuestra mente. Concebir un ser que nunca ha tenido inicio, que no tendrá final. La semana pasada veíamos que parte de esto está dentro de la enseñanza de que Él es el primero. Hoy vamos a ver que Él no es solo el primero, Él es también el último. Él dice la palabra que Él es el alfa y el omega. Eso. En el sentido de que alfa era la primera letra del abecedario griego y omega la última. Es como decir, Él es la A y la Z. Es decir que Él está antes de que nada existiera acá, pensándolo, organizándolo y después creándolo, estaba Él. Y si esto alguna vez dejara de existir, Él va a seguir siendo. Nunca va a dejar de ser Dios. No hay posibilidad alguna de que Él deje de ser Dios. También esto nos tiene que llevar a que nosotros pensemos, reflexionemos, de que el único que tiene la capacidad de crear, el único creador, es Él. Ningún otro ser puede crear nada. Dice la palabra y la forma en la que lo utiliza en los primeros versículos de la Biblia, dice que Él creó todo y de la nada, de algo que no era. Muchas personas en la actualidad no quieren creer en Dios, buscan argumentar o encontrar una manera de decir yo no creo en Dios porque el universo se hizo a sí mismo, dicen ellos. Hay una teoría ahora de que probablemente se hizo solo. No hay manera de que algo, por más que transcurran infinidad de tiempo, se haga solito. No hay forma. Bueno, pero cuando no queremos creer en Dios, nos oponemos a Dios, encontramos muchísimas maneras de argumentarlo, pero realmente, como el pensamiento del dualismo de los colosenses puede parecernos un poco ridículo, también desde nuestra visión cristiana se ve, y no quiero ofender a nadie, respetamos que ellos quieran creer de otra manera, pero realmente la Escritura, que es el lugar desde donde nosotros hablamos, nos enseña que hay Dios. Y nosotros estamos acá porque creemos que hay Dios. Dice la palabra que aquel que se acerca a Dios tiene que creer que hay un Dios. Y nosotros creemos en Dios. O sea, a ustedes no tengo necesidad de convencerlos de que hay un Dios. Pero quizás vamos a encontrar con personas en nuestras charlas, ¿no? Con personas que han decidido no creer que existe Dios. Generalmente porque le han pasado cosas muy duras en la vida, muy difíciles en la vida, y dicen, no, si Dios existiera, eso a mí no me tendría que haber pasado jamás. O sea, desde su persona definen si existe Dios, o sea, las cosas que le pasaron, definen desde su experiencia, ¿no? Definen si el Dios creador del universo, de todo esto que estamos viendo, existe o no. O sea, es muy poco la experiencia del hombre, por más dolorosa que sea, para definir algo tan grande como Dios. La realidad es que por más que creamos o no creamos, Dios va a seguir siendo Dios. Y siempre va a ser Dios. ¿Qué ha creado el Señor? Fíjense en la segunda partecita de este versículo, dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las que son visibles, las que son invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo lo que es material o espiritual existe porque Dios lo ha permitido que exista. Esto está en consonancia con lo que también dice Juan 1.3, el Evangelio de Juan 1.3, en su prólogo, ¿no? En la famosa presentación que hace del Hijo, del Señor Jesucristo. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La última partecita de este versículo va a decir que todo fue creado por medio de Él. Y nos habla de que el Señor Jesucristo es el mediador de la redención. Todo fue creado por Él, ¿y para quién? Para Él también. Esto es lo mismo que dice Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Lo leo de nuevo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Podemos decir en una especie de resumen que Él es la fuente de la creación, el origen de todo lo creado. Es también el creador, el que ha creado todo. Y es la finalidad de la creación. Todo es para Él. Nosotros hasta ahí podemos concordar, pero quisiera ir un poquito más. Dice el otro pedacito final en el que me quiero detener: y para Él. Jesús es Dios y es el creador. Quisiera leer este pasaje que se encuentra en Apocalipsis. Si quisieran leerlo conmigo sería bueno. Está en Apocalipsis 4 y son 2 versículos solamente, el 10 y el 11. Apocalipsis está al final, capítulo 4, versículos 10 y 11. Va a decir de la siguiente manera: los 24 ancianos se postran delante de Él que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Uno puede preguntarse: ¿y por qué Dios creó todo lo que creó? ¿Por qué Dios creó todo? ¿Se sentirá solo Dios que necesita una creación? ¿Se habrá sentido solo en la eternidad Dios que quiso crear algo? Porque es infinitamente bueno y por eso nos creó. Bueno, respondiendo primeramente a esta pregunta que alguna gente se la ha planteado, por eso yo la hago, ¿no? ¿Se sentirá solo tal vez Dios? No, Dios no se siente solo, está completo en sí mismo. En la intimidad que tiene Padre, Hijo, Espíritu Santo está completo, no necesita de nada más. ¿Necesitará alguna cosa Dios? Bueno, si Dios necesitara algo, dejaría de ser Dios. No hay ninguna necesidad en Dios. Como bien nos decía Cori, por amor es que Dios crea, porque su naturaleza es la de crear y de expresar ese amor. ¿Por qué nos crea entonces? A lo largo de la historia se han redactado muchísimos acuerdos doctrinales de las denominaciones, ¿no? Que sirven para saber, para poner en palabras aquellas doctrinas, aquellas enseñanzas que la Iglesia cree o tiene que redefinir o tiene que ayudar a que sus miembros vean con claridad, porque a veces se desdibujan de tanto en tanto, ¿no? Una de ellas es el Catecismo de Westminster. Es muy conocido. Es quizás el más importante dentro de las iglesias protestantes. La primera pregunta con la que comienza el catecismo breve o menor, que es un catecismo que se utiliza para la enseñanza de la Escritura a los niños, comienza de la siguiente manera, respondiendo a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué nos crea Dios? Y dice: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Para eso somos creados. Lo que decía recién, ¿no? Por Él y para Él.
nos lleva a una pregunta. No somos hechos para nosotros mismos, somos hechos para Dios. Y da 3 versículos, va a citar 3 versículos. El primero es el que ya leímos, de Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Todas las cosas nos incluyen a nosotros. Nosotros, podríamos decir, somos de Él, y por Él, y para Él. Pero claro, este versículo nos plantea un desafío enorme. ¿Qué tan de Él son nuestras acciones, lo que hacemos? ¿Qué tan de Él son? ¿Qué tanto representan que somos de Él? ¿Y nuestras palabras qué tan de Él son? Lo que decimos, ¿qué tan de Dios son? ¿Y lo que pensamos, qué tan de Él? El otro versículo que da es 1 Corintios 10:31. Si pues, y enumera varias cosas, ¿no? Coméis o bebéis o hacéis otra cosa. Si hacéis, haga lo que haga sería, ¿no? Hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, hagamos lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Pregunta, ¿todo lo que hacemos glorifica a Dios? Tiene que glorificar. Debería. Pero la verdad es que no. Entonces hay cosas que corregir todavía porque somos creados por Él y para Él, para darle gloria a Él. Y el último, que es en el que me quiero detener un poquito más, es el Salmo 73, si quieren buscarlo conmigo. Salmo 73, 25 al 26. El Salmo 73, en el versículo 26 y en el versículo 25 y versículo 26, dice de la siguiente manera. Comienza con una pregunta. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Se pregunta el salmista. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Hay un reconocimiento de que el único que está en el cielo gobernando con poder es Dios. Salmo 73, 25, 26. Entonces la primera pregunta es: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Fíjense la cantidad de cosas que enumera este pasaje tan breve. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? No tengo a nadie más por mí, excepto a Dios en el cielo. Pero acá viene una parte también muy desafiante. Fuera de ti nada deseo en la tierra, decía el salmista. Pero ¿será que esa es nuestra realidad? ¿Será que nada más aparte de Dios deseamos? Como veíamos la semana pasada, ¿no? Es Dios lo primero que deseamos y lo que más anhelamos y lo que más queremos en nuestra vida. ¿O hay otras cosas que más deseamos y más anhelamos? Porque Dios desea que lo que más deseemos es a Él mismo. Tenemos muchas necesidades en esta tierra, muchísimas. Situaciones difíciles con nuestra familia, situaciones difíciles con nuestros trabajos, situaciones difíciles con nuestra salud. Vamos a enfrentar esas cosas, son normales que vengan. Ser cristiano no nos excede de pasar situaciones así. El Señor nos da respuestas y nos muestra cómo podríamos enfocar nuestra vida hacia Él, poniéndolo como primero a Él y ordenando todas las prioridades, como hablábamos la semana pasada, donde estaba Él primero, después está nuestra familia, después está nuestro trabajo y después está todo lo que desarrollemos en el marco de la iglesia. Pero a veces sucede que deseamos más esas otras cosas que a Dios. Y lo que Dios quiere es que lo pongamos a Él primero, que lo deseemos a Él por sobre todo. Esto es lo que nos está diciendo en este pasaje. Desearía
yo desearía que esta fuera también mi afirmación cada día, ¿no? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y no que cuando venga un problema, otra cosa se constituya en lo que yo desee primero. Cuando en realidad lo que va a satisfacer por completo mi alma, mi vida, es yo estar más cada día en relación con Cristo, en una mayor profundidad, en una mayor comunión con Él. Sigue el pasaje. Mi carne y mi corazón desfallecen. Este hermano, podríamos decir, que tiene como primero a Dios. También le ocurre esto. Hay momentos en su vida donde mi carne y mi corazón desfallecen, le pasa la vida, le pasan cosas. Pero no está solo en ese peregrinar. Dice, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios. No por un momento, no momentáneamente, no ahora, para siempre. Porque Dios, quien es creador, a diferencia de lo que pueden decir muchas personas hoy, a diferencia de lo que pensaban los griegos en aquella época, no es alguien que puso a andar el mundo y se desentendió del mundo. Si los primeros capítulos de la Biblia hablan de un Dios que ha creado todo bueno y para su gloria también, los libros primeros y todos en realidad del Nuevo Testamento, y si leemos bien también del Antiguo Testamento, nos hablan de un Dios que se hace hombre para venir a rescatar a esa humanidad que está caída. Nos hablan de este Señor que no se ha desentendido de lo que le pasa a su creación y que está todo el tiempo hablando y comunicándose, queriendo que su creación se vuelva nuevamente a una relación sana con Él. Nosotros el gran tema que estamos tratando y al que queremos llegar en breve es a las relaciones sanas. De eso nos hablan los capítulos 3 y 4 del libro de Colosenses, ¿no? Relaciones sanas en nuestros trabajos, con nuestras familias, con todas las demás personas. Pero toda relación sana con el resto parte de una relación sana con Dios. Es el punto que la Biblia sostiene para que todo el resto de mis relaciones sanas sean sanas, o sea, todas las relaciones que establezca yo con cualquiera de mis prójimos sean sanas. La relación primera, que es con Dios, tiene que estar sana. Dios se nos presenta hoy, se nos muestra hoy, Pablo nos muestra hoy a Dios como creador. No como un creador que nos dio vida y se olvidó de nosotros. Como un creador que ha estado pendiente de nosotros, desde que nosotros éramos la unión de un espermatozoide y un óvulo hasta ahora. Y que va a estar sabiendo cuántos pelos tiene nuestra cabeza hasta que nos vayamos de esta tierra. Él sabe los latidos que han dado nuestros corazones. Él no está desentendido de quién es cada ser que existe. Y si nos tiene vivos en este planeta es porque aún hay una oportunidad para volvernos a Él si no lo hemos hecho todavía. O para estar a cuentas con Él si no lo estamos. Hay todavía, y estamos a tiempo todavía de, si no lo hemos reconocido como el Señor que Él es, por su gracia podamos hacer, que podamos volvernos a Él. Pablo es un testimonio claro de que hay otra forma de vida. Este hombre que creía conocer a Dios, ¿qué lo movía para perseguir a los cristianos? El odio. Y él era una persona poderosa, tenía la autoridad dada por las personas que estaban en el poder en ese momento para ir y hacer lo que quisiera con el que fuera. ¿Qué lo está moviendo en este momento de su vida? El amor de Dios. ¿Dónde está? ¿En un palacio? ¿En el mejor de los restaurantes? No, está en una cárcel fría, húmeda, olvidado de muchas de las personas que decían ser sus amigos, pasando hambre. Imagínense que si fuera este el clima que estaba enfrentando, no había estufas de ningún tipo, no tenía el abrigo suficiente. Es lo que él dice en otra ocasión, ¿no? Por todas estas cosas que me puedan llegar a pasar, faltar comida, faltar abrigo, que me traicionen, lo que sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si algo nos enseña este escrito de Colosenses, que si no lo han leído les animo a que podamos leerlo nuevamente todo, es justamente eso, que en Cristo lo tenemos todo.
y que no necesitamos nada más que Cristo. Y que teniendo a Él primero, todas las demás cosas comienzan a ordenarse. Pero no resentimos tanto la falta de las demás cosas cuando está Cristo llenándonos. Porque podemos intentar hacer lo opuesto, que es lo que la mayoría de las personas hacen. Intentar de llenar nuestra vida de las cosas. O incluso de personas. Y nunca nos terminan de satisfacer. Nunca alcanzan. Porque lo que nosotros necesitamos es más grande que las personas y más grande que las cosas. Necesitamos a Dios. Solo Él nos llena. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Qué hermoso este salmo, donde nos presenta a Dios y cómo debemos conocer a Dios, ¿no? Como aquel a quien debemos presentar y elevar nuestra adoración todos los días. Y una adoración sincera y genuina no es solamente cuando las cosas no van como nosotros queremos. Una verdadera adoración es como aquella que presenta Habacuc, donde él dice, aunque faltare todas las cosas que me serían a mí de provisión, de abrigo, igual te voy a adorar, porque que yo tenga o no tenga no cambia el hecho de que vos sos Dios. Y como sos Dios, sos el que merece la gloria. También este pasaje del Salmo nos presentaba, recién decíamos, al Dios que debemos desear por sobre todo. Lo deseamos a Él por sobre todo. Él es lo que más anhelamos en nuestra vida. Esa debe ser nuestra meta. Y también desarrollar una confianza donde podemos saber que en la peor circunstancia, en el momento más oscuro, más difícil, Él es la roca que no se mueve. La roca nos da la imagen de eso, de algo que no va a ser movido. Es más, la Biblia dice roca eterna. Que nada va a sacudir. Si estamos firmes en Él, apoyados en Él, tampoco nada nos va a sacudir. Él es abrigo, Él es aliento. Él es la roca en la que nos podemos refugiar en todo momento. Te damos gracias, Señor, porque Tú has creado todas las cosas buenas, Señor. Y para nuestro bien también, Señor. Y nos has creado para Vos. Y no hay otro lugar para nosotros que no sea estar en Vos, Señor. Queremos, Señor, conocerte en la manera que el salmista que escribió estas palabras te conocía, Señor. Como el que ha creado todo, pero también como la roca en la cual, cuando Él sufría esos momentos de persecución, de traición, de dolor, Señor, podía refugiarse plenamente en Vos, Señor, y encontrarlo, como dice Pablo, y nos enseña Pablo, todo en Vos, Señor, sin necesidad, sin que falte nada más, Señor. Padre Santo, que podamos verte como nuestro todo, que podamos descubrirte como nuestro todo, que no anhelemos nada más, Señor, primeramente a Vos, Señor. Gracias te damos por Tu palabra, gracias, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos una vez más quién sos, el creador y el que sostiene el universo, aquel que está muy interesado no solo en habernos creado una vez, Señor, sino en recrear nuestra vida en una nueva vida, en una vida que pase de muerte espiritual a vida espiritual, a una vida que es la vida que das Vos, Señor Jesucristo, una vida que nace solo de estar conectados con Cristo, Señor. Padre, bendecimos en esta hora y glorificamos Tu nombre, Señor. Que nuestra adoración sea elevada con santidad cada día hacia Vos, Señor. Que el reconocimiento de que sos creador y Señor y también sustentador de nuestra vida, nunca lo perdamos de vista, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias porque no solo eres creador, Señor, sino también el que día a día, Señor, con amor y con un cuidado paternal, Señor, estás guardando nuestra alma, nuestra mente, todo lo que somos para Ti, Señor. Gracias te damos, Jesús.
Amén, Señor.